Bueno, ahí arrancamos por ahí. Nociones sobre la formación de las provincias, en especial de Buenos Aires. Los estatutos que yo les dije, simplemente para tener un pantallazo, inclusive si le quieren sacar alguna foto, ustedes, bueno, creo que esto va a quedar grabado, así que va a quedar grabado en un Classroom que va a ser de consulta para aquellos que se conecten asincrónicamente, por lo tanto, estimo que también puede ser para aquel que quiera repasar. Algunas causas de la desunión. Buenos Aires no acepta el Acuerdo de San Nicolás ni participa en la sanción de la Constitución de 1853. Y lo que le decía sobre la diferencia de dos constituciones, con dos sistemas de gobierno, uno unitario, otro federal. Dos capitales, los poderes constituidos, la representación exterior, y ya nos acercamos al Pacto de San José de Flores de 1850. Pero queríamos compartir el mapa, fíjense, el detalle de lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Con las dos capitales en rojo, donde se ve claramente la división entre las 12 o 13 provincias, porque ahí Santiago del Estero no está, estaba allí en formación, por eso se habla de 12 o 13 provincias, y ahí ven claramente que Jujuy está conformada, Salta se está conformando, porque era Salta del Tucumán, el Tucumán está conformado, Catamarca, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Y bueno, lo que era Buenos Aires, fíjense que Buenos Aires en ese momento era más chico que Córdoba prácticamente. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios tenían mucho territorio ganado y por lo tanto menguaba la cantidad de territorio. En la próxima placa vemos el tema de las dos monedas que ya les adelanté. Cada uno acuñaba su moneda. Fíjense que el Banco y la Casa de Moneda desde 1854 a 1863 fue creado por la legislatura de Buenos Aires y se le otorga una estructura bancaria a la antigua Casa de la Moneda. Y emitía billetes a nombre de la provincia. Y por otro lado estaban los papeles Fragueiro, que era ministro de Hacienda de Urquiza y que era cómo se manejaba la Confederación, con los llamados papeles Fragueiro. Y acá está el sello de lo que le decía de la Unión Nacional, el Tratado de San José de Flores de 1859, y luego van a ver ustedes la Convención ad hoc de 1860, que es donde se sella la Unión Nacional. Bueno, el Pacto de San José de Flores, que ustedes lo pueden encontrar en cualquier lugar, yo lo puse textual para que se pueda leer en algún momento. Y al final, ¿cómo desencadena este pacto en la unión de los dos estados, la Confederación y el Estado de Buenos Aires? Reformas centrales son el tema de la aduana. Reitero que no hubiera un trato preferencial o privilegiado para alguna de las aduanas, con lo cual Buenos Aires con esta medida tenía gran ventaja por todo el trayecto histórico. Era el único puerto reconocido, además del de Paraná, que era el que manejaba Justo José de Urquiza, que hacía salir toda la producción de su finca y de su hacienda y de su campo, y el de Buenos Aires. Buenos Aires lo que trata es de igualar así como está.
con muchos metros de diferencia, muchas ganancias a su favor, debido a la explotación comercial y a la entrada y salida de mercancías históricamente porque era la capital del virreinato del Río de la Plata. Por otro lado, hay un artículo central en la Constitución, en la Convención ad hoc de 1860, como ahí agrego, que es la inclusión por parte de Sarmiento, con el aval de Estrada, de Mitre y de Vélez Sarsfield, del artículo 33, que viene de una enmienda norteamericana que es nada más ni nada menos que el reconocimiento de los derechos naturales. Fíjense que Sarmiento y los ideólogos de ese momento decían, ustedes hicieron todo el catálogo de derechos, sobre todo el artículo 14, todos los habitantes de la nación argentina gozan de los siguientes derechos conforme a la ley que reglamenten su ejercicio, de entrar, transitar, permanecer, salir del territorio nacional, de casarse, de testar, de peticionar a las autoridades, de comerciar, de contratar, de disponer libremente de la propiedad, de profesar libremente su culto, de profesar y de decir las ideas libremente por la prensa. Bueno, todos esos derechos no era un catálogo cerrado y dogmático. Entonces, siguiendo el criterio de una enmienda norteamericana, dice el artículo 33 que los derechos enumerados en la presente Constitución y declaraciones y garantías no deberá ser entendido como negación de otros derechos que no están escritos, no están enumerados, pero que surgen, y ahí sí va los derechos políticos, los derechos del pacto social, los derechos naturales. Y dice los que surgen del sistema republicano de gobierno y de la soberanía popular. Es decir, que acá tiene un basamento en el pacto social de Rousseau, del contrato social de base, de fundación. Después vamos a ver la sorpresa en la provincia de Buenos Aires con el artículo 53, porque aumenta el abanico de garantía y de resguardo de los derechos constitucionales cuando tratemos exactamente los principios generales del sistema constitucional bonaerense. Por eso es muy importante el tratamiento del sistema constitucional bonaerense, que en muy pocos fallos, por no decir ninguno, vi que se haya fundado en el artículo 56 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que es doblemente superador del artículo 33 de la Constitución de la Nación Argentina, que fue inscrito a instancia, reitero, de Sarmiento. Sarmiento, con sus claros oscuros, tuvo una gran experiencia en Estados Unidos y por lo tanto trajo muchas ideas que él plasmó en esa convención ad hoc de 1860. En definitiva, queridos amigos, lo que trataba de hacer el constituyente bonaerense, que era una comisión que tenía que revisar la Constitución de 1853 de la Confederación, era tratar de achicar la diferencia con el texto norteamericano. Es decir, que los bonaerenses estaban más apegados a la letra constitucional norteamericana y por eso lo criticaban a Juan Bautista Alberdi, que Alberdi había querido hacer algunas reformas para separarse del sistema norteamericano y lo criticaban mucho en ese sentido. Bueno, hasta acá tenemos sobre las concepciones del derecho público provincial, las nociones relativas a la formación del Estado y a la formación de la provincia y a la importancia fundamental del municipio en la constitucionalización de la patria y también en la construcción del edificio patrio.